Otros dicen, Señor, ten misericordia de estas almas arrepentidas, llamando a los pecadores ansiosos, almas arrepentidas. ¿Cómo sabes que están arrepentidas? Ya examinaste sus pecados. Yo me acuerdo de una persona, había ido a la campaña, este, y le pregunté, era de las citas después de la campaña, que yo quería saber qué había pasado en ellos. Entonces él viene y estaba muy maravillado por la campaña, le había encantado la palabra y todo. Y cuando está hablando conmigo, y ya que terminó todos sus halagos, le pregunté que qué había hecho entonces. No, inmediatamente me arrepentí, ¿ok? ¿Y cómo te arrepentiste? ¿Qué hiciste cuando te arrepentiste? Yo me puse a rodillas y clamé a Dios, Dios, perdóname por todos los pecados, y le mencioné los pecados y le confesé los pecados. ¿Ok? ¿Qué pecados confesaste? Y ya empezó a decirme los pecados que había confesado y todo, y estos, y me levanté y me sentía distinto, sentía una emoción grande, sentía como que Dios estaba conmigo, ¿ok? Y empecé a mencionar algunos pecados que me había dicho. Unos sí los había dejado, otros no los había dejado. En otras palabras, arrepentimiento para él, ¿qué significaba? Ponerte de rodillas, confesar el pecado, pedirle perdón por ellos, dejar algunos y seguir haciendo otros. Eso es lo que en la mente de él significa arrepentimiento. Entonces, aunque se habló sobre el arrepentimiento parcial, se habló sobre el falso arrepentimiento, se puso muchos, como 5 ejemplos de lo que era un falso arrepentimiento, él todavía estaba con un falso arrepentimiento. Entonces, por eso, cuando alguien ora, Señor, ten misericordia de estas almas arrepentidas, pues, no puedes hacer una declaración como esa cuando realmente no sabes si están arrepentidos. Porque si examinas sus vidas, encontrarás que todavía siguen practicando algún pecado y que no están arrepentidas. Si están arrepentidos, son cristianos. Así es. Hacerle creer a un pecador no convertido que es arrepentido es hacerle creer una mentira. O sea, muchos quieren hacerle ver que ya está arrepentido porque ahora ya está yendo a la iglesia. Sí, qué bueno que esté yendo a la iglesia, pero si no está arrepentido, está acumulando ira para el día de la ira. Es lo que está pasando. O sea, creen que porque ya va a la iglesia, ya está arrepentido. No, hay que examinar su vida, que haya dejado todos los pecados que antes cometía. Es lo que uno hay que ver. Entonces, y esto no lo podemos ver sino hasta que tenemos una plática con él. Pero es muy reconfortante para el pecador y le gusta repetirlo y orarlo de nuevo. Oh Señor, soy una pobre alma arrepentida. Estoy muy arrepentido. Estoy tan angustiado. Señor, ten piedad de un pobre arrepentido. No, si estuviera arrepentido, ya estuviera salvo. Porque arrepentimiento es dejar todos los pecados y no solamente, es dejar mi manera de pensar que yo tenía antes. ¿Cuál era mi manera de pensar que yo tenía antes? Vivir para mí. Hacía todo para mí. Hacía todo por conveniencia. Cualquier cosa que hacía, lo hacía por conveniencia, porque me favorecía de alguna u otra manera. Cuando yo me arrepiento, ya no hago las cosas por conveniencia, ya hago las cosas desinteresadamente, no pensando en cómo, qué bien me va a traer a mí, sino el bien de los demás. Cada quien buscando el bien de otros y no el mío. Entonces va a ser muy distinto. Ese es un arrepentido. Pero cuando todavía sigue pensando por conveniencia en lo que le va a convenir en todo lo que hace, no está arrepentido. Simplemente está engañado de que está arrepentido, y es cuando uno le habla y le dice, tú ya no estás arrepentido, porque tú ya tienes ese pecado. Arrepentimiento es
del pecado, no de los pecados. Y el pecado es el egoísmo. El egoísmo es la raíz de todos los pecados. Por eso se produce eso. Un engaño espantoso. Y eso es lo que es. En esa persona, en ese momento yo no le dije nada, porque yo nomás quería saber dónde estaba. ¿Qué pasó? Ya después de eso, él empezó a asistir y ahora sí lo confronté con eso que ya me había dicho él. Entonces ya cuando empecé yo a predicar sobre los pecados, que arrepentirse y todo eso, ya para llevarlos a la salvación, fue cuando lo confronté. Entonces, eh, ahí solamente quería saber quién era un espectador, quién era un interesado, quién estaba dormido, quién estaba despierto, quién estaba convicto y quién se había salvado. Nomás quería saber qué pasó después de la campaña. Pero ya después, en las reuniones posteriores, después de la campaña, fue cuando lo abordé. A veces la gente ora por los pecadores ansiosos como almas humildes. Están llenos de soberbia, hermanos. O sea, no hay pecador humilde. Todos son soberbios. Se creen más importantes que Dios y se creen que Dios les debe algo. Oh Señor, estos pecadores se han humillado. Pero eso no es verdad. No se han humillado. Si lo hubieran hecho, el Señor los habría levantado y consolado como ha prometido. De esa mujer, hermanos, que les digo, no se, era humillarse, era que la conocieran tal y como es ella, sin todos las accesorios artificiales que utiliza una mujer para verse más bella. O sea, era ella. Y Dios quería que fuera ella. Entonces, cuando se quita todo eso y se presenta como ella, ahora sí está humillada porque la están conociendo tal y como es. Ahora sí se humilló y encontró salvación. Entonces, vean cómo algo tan se puede decir como pequeñito, pero eso demuestra una soberbia que hay detrás. Hay un himno de esta naturaleza que ha causado mucho daño. Empieza así. Ven humilde pecador en cuyo pecho mil pensamientos dan vuelta. Este himno fue una vez dado por un ministro a un pecador despierto como una aplicación a su caso. Comenzó a leer, ven humilde pecador, se detuvo, humilde pecador, eso no es aplicable a mí, no soy un humilde pecador. Fíjate, le corrigió, yo no soy un humilde pecador. Ah, qué bien le había enseñado el Espíritu Santo mejor que el himno. Obviamente, esa fue la voz del Espíritu Santo que actuó con ese pecador, haciéndole ver, no, yo no soy ningún humilde pecador. Si el himno hubiera dicho, ven pecador ansioso, pecador culpable, pecador tembloroso, estaría bien. Pero llamarlo un humilde pecador no funcionaría. Hay muchos himnos de la misma naturaleza. Es muy común encontrar a pecadores citando los falsos sentimientos de algún himno para excusarse en la rebelión contra Dios. Por eso es muy importante cantar con el entendimiento, hermanos, para saber qué es lo que le estamos diciendo a Dios cuando cantamos. De otra manera, causamos, somos una pérdida de tropiezo para los que no se han salvado. Un ministro me contó que escuchó una oración bastante reciente en estas palabras. Oh Señor, estos pecadores se han humillado y viene a ti de la mejor manera que saben. Si supieran algo mejor, harían mejor. Pero, oh Señor, como han venido a ti de la mejor manera que pueden, te pedimos que los aceptes y les muestres misericordia. Hoy ya está ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. O sea, esa oración le está diciendo a Dios, mira, esto es lo mejor que pueden hacer. Tú aguanta lo que te traen. Si te llevan la basofia, si te llevan las sobras, si te llevan lo cojo, si te llevan lo ciego, tú acéptalo. O sea, ten misericordia de ellas como vienen.
horrible. Así es. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que Él debe aceptar? Cuando Él ha puesto condiciones claras de qué es lo que acepta, qué es lo que Él quiere, qué es lo que pide nosotros, que nos humillemos, que dejemos el pecado, que nos cambiemos de nuestro parecer, nuestra mente, que ahora ya no hagamos las cosas para nuestra conveniencia, sino que vivamos para Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos desinteresadamente, no esperando algo a cambio en lo que hacemos. Eso es lo que pide Dios. O sea, eso está al alcance de toda persona. De hecho, esa es la correcta manera de vivir. Y decirle, bueno, esto es bien de la mejor manera, como ellos saben, no, porque no los instruyes. Esto es lo que pide Dios, que te niegues a sí mismo, que tomes su cruz y que sigas, y que lo sigas. ¿Estás dispuesto a hacerlo esto o no? Es muy sencillo. Esta es la manera que Él quiere. No es la mejor manera como pueden, no. Ellos pueden mejor. Si nosotros instruimos a la gente, lo pueden hacer. Nosotros, hermanos, es muy importante este, que, que sepan que nosotros nos ponemos del lado de Dios, hermano. Nosotros siempre nos ponemos del lado de Dios y no nos ponemos del lado del pecador y abogando por él ante Dios. No es así, hermanos. Hay uno que ya abogó, ese es Cristo. Él es nuestro abogado, ¿ok? Pero Cristo nos dice cómo Él puede actuar si hacemos lo que Él nos está diciendo. Fue Jesús el que nos dijo cómo venir a Él. Entonces nosotros solamente somos el mensajero, hermanos. No podemos sacar nada de nuestra cosecha. No podemos decir algo, bueno, pues yo creo que a lo mejor Dios es bueno, Dios te aguanta, tú traes las miserias que traigas y como quiera Dios aguanta, Él es bueno, Él te va a decir, no, no, yo no tengo ninguna autoridad para hacer eso, hermano. Nadie tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios y no podemos ni agregarle y no podemos ni quitarle. Muchos oran, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la oración que Jesucristo hizo por sus asesinos. Y en ese caso era cierto. No sabían lo que hacían porque no creían que Jesucristo fuera el Mesías. Pero no se puede decir de los pecadores bajo el Evangelio que no saben lo que están haciendo. Sí saben lo que están haciendo. Sobre todo después de una predicación, hermanos, donde detalladamente se le está diciendo de qué pecados tienen que arrepentirse y qué es lo que tienen que hacer. No podemos aplicar esto aquí, hermanos. No ven la amplitud total de ello, pero saben que están pecando contra Dios, rechazando a Cristo. Y la dificultad es que no están dispuestos a someterse a Dios. Ese es el problema, que no están dispuestos a someterse a Dios y que en someterse a Dios, que sepan que están rechazando a Cristo. Pero tal oración está calculada para hacer que el pecador se sienta aliviado y hacerlo decir, Señor, ¿cómo puedes culparme tanto? Soy una pobre criatura ignorante. No sé cómo hacer lo que se me exige. Si lo supiera, lo haría. Mentira del diablo. No lo haría. Otra expresión es, Señor, dirige a estos pecadores que están buscando el camino a Sion con sus caras hacia allá. Pero este lenguaje solo es aplicable a los cristianos. Son los cristianos los que tienen su cara hacia Sion, hacia Dios, buscando a Dios, hacer su voluntad. Los pecadores no tienen sus caras hacia Sion, tienen sus caras hacia el infierno. Además, ¿cómo se puede decir que un pecador está buscando el camino a Sion cuando no tiene disposición para ir allá, para ir allí? O sea, cuando no quiere andar
por el camino que nos está llevando Jesús. La senda es estrecha, la que lleva al camino. Es angosta la senda. ¿Por qué es angosta? Bueno, porque nos está diciendo que solamente los que se niegan a sí mismos, toman la cruz y viven para Jesús, van a entrar. Nadie más. No puede entrar el orgullo, la vanidad, no puede entrar el interés propio, no puede entrar la conveniencia, no puede entrar nada de ello. Y si alguien quiere entrar con ellos, no entra, porque la senda es angosta. Entonces, ellos no están buscando ese camino. La verdadera dificultad es que no están dispuestos a caminar en el camino que saben que deben seguir. O sea, el mismo camino que caminó Jesús. 10. La gente ora para que los pecadores tengan más convicción. Oran para que los pecadores vayan a casa sobrios y tiernos y consideren el tema en lugar de orar para que se arrepientan ahora. Hoy mismo. Hoy dejen sus pecados. Porque no sabemos si al salir algo vaya a pasar allá afuera. Algo vaya a suceder. Y hermanos, ahí es donde empieza la verdadera angustia. Cuando tú los llevas a decirle, hoy mismo tienes que dejar el pecado, porque no sé si mañana vas a vivir. Hoy mismo tienes que hacerlo. No puedes ofender más a Dios ni un segundo más, ni un segundo más. No provoques a Dios, porque ahora ya sabes su voluntad, ya sabes lo que Él te pide y ya sabes cómo puedes agradar a Dios dejando tus pecados. No puedes salir de aquí sin que simplemente no dejes el pecado hoy mismo déjalo. Y eso es donde entra en angustia, porque entonces si tú quieres ahorita la angustia, pasa acá. Y los que no pasaron, tú eres enemigo de Dios, tú estás rechazando a Cristo. Yo no sé si el Espíritu va a seguir obrando contigo y tú sales de aquí en rebeldía contra Dios, expuesto hasta que un mismo rayo te parta y te quite la vida. Y te lo digo para que no digas que no hubo nadie que no te dijera. Te lo estamos diciendo desde ahorita. Entonces, para dejarlo claro a las personas y que la convicción se profundice y opte por cambiar para que la persona se arrepienta. No todos se arrepienten. Yo creo que las palabras más duras de convicción vinieron de boca de Jesús a Judas. Dice, el Hijo del Hombre será entregado, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínate esas palabras en la mente de Judas, cómo llegaron a él, cuando él ya estaba haciendo el complot para hacer eso, él ya estaba planeando hacer eso, y que Jesús lo descubre quién es y que sabe que él es, y le dice esas palabras. Oye, a mí me hubiera dado miedo. ¿Sabes que mejor no lo hago? Vámonos, yo me dejo de hacer esto. Te pone un temor tremendo eso. Él, de alguna manera, se engrosó su corazón, puso la cerviz como roca, su corazón como diamante, quiso ignorar esas palabras y siguió con el plan que tenía trazado. Entonces, aunque eran unas palabras fuertísimas para que abandonara lo que él iba a hacer. U oran como si supieran que el pecador estuviera dispuesto a hacer lo que se requiere. O sea, como que ya dan por sentado que sí lo va a hacer. Bueno, no sabemos, hermanos. No sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Dice la palabra que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿De quién está hablando? Del corazón del pecador. El corazón del pecador es engañoso y es perverso.
El corazón del cristiano ya ha sido cambiado. Ya es un corazón de carne, hecho y creado conforme a la voluntad de Dios. Es puro de corazón. Todas estas oraciones son justamente lo que el diablo quiere. Él desea tener esas oraciones y me atrevo a decir que no le importa cuántas se ofrecen. Él sabe que ninguna de ellas va a tener contestación porque no se están orando conforme a la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros oramos siempre conforme a la palabra de Dios y conforme al Espíritu de Dios. Expresamos los sentimientos de Dios en oración. Expresamos lo que Dios siente en oración. A veces he visto en una reunión ansiosa, cuando los pecadores se les ha llamado a los asientos ansiosos y el ministro les ha explicado de manera clara el camino a la salvación y ha eliminado todos los obstáculos de su camino y ha removido la oscuridad de sus mentes sobre varios puntos. Y cuando están a punto de rendirse, alguien es llamado para orar. Y en lugar de orar para que se arrepientan ahora, comienza a orar. Oh Señor, te pedimos que estos pecadores sean solemnes, que tengan un profundo sentido de su pecado, que vuelvan a casa impresionados con su condición perdida, que no intenten nada en su propia fuerza, que no pierdan sus convicciones y que en tu tiempo y a tu manera sean llevados a la gloria, a la gloriosa luz y libertad de los hijos de Dios. O sea, vean este tipo de oración, hermanos. Vean la manera de lo que está diciendo. O sea, no lo está llevando, porque si ustedes ven, ya el predicador ya les dijo todo lo que tienen que hacer. Y ya están listos para rendirse, dejar su pecado ahí. ¿Y qué hace esta oración? Los está posponiendo el que se rindan. Le está diciendo que vuelvan a casa impresionados con su condición perdida. ¿De qué les sirve estar impresionados? Lo que quiere Dios es que dejen su pecado, que no intenten nada en su propia fuerza. Van a tener que intentar algo en su propia fuerza, como es arrepentirse. Que no pierdan sus convicciones. Su convicción viene porque están en rebeldía contra Dios. Por eso que tiene esa convicción, porque Dios les pide algo algo y ellos no quieren hacer. Y que en tu tiempo y a tu manera, hoy es el día, ese es su tiempo. Y la manera es esa, que se arrepientan y vengan a Él. Sean llevados a la gloriosa luz y libertad de los hijos de Dios. ¿Qué está haciendo esta oración? Poniendo una piedra de tropiezo en los pecadores. Es lo que está haciendo. En lugar de llevarlos directamente al punto de sumisión inmediata, en el momento, les da tiempo para respirar, libera toda la presión de la convicción y él vuelve a respirar libremente, se siente aliviado y se sienta a gusto, pero va directo al infierno, porque no se rindió a Dios y porque sigue en sus pecados. Así cuando el pecador es llevado, por así decirlo, y se encuentra en la puerta del cielo, una oración como esa, en vez de empujarlo adentro, lo echa para atrás. Ahí, pobre alma, siéntate ahí hasta que Dios te ayude.